Todos. Bueno, varios temas, che. Entre ayer y hoy pasaron muchas cosas. La noticia ahora más actual, la nueva, tiene que ver con las imputaciones que pidió el fiscal Enrique Rodríguez para, en el caso Conexión Ganadera, que ya se saben, son estafa y lavado para Carrasco. Estafa solamente para las dos mujeres, la de Carrasco y la viuda de Basso. Con la aclaración además que, bueno, recién hay un 50% de la investigación, falta la otra, mucho más, las cosas pueden cambiar, pero bueno, por ahí va la cosa. Habría sido escandaloso, ¿no? Que no hubiera una imputación fuerte en el día de hoy. De hecho, también hasta había gente afuera esperando, que no sé, eso no sé si está muy bueno, ¿no? Yo entiendo que está en el derecho de todo el mundo, pero no podemos pensar que eso pueda hacer una presión en la justicia, porque si no estaría hablando mal de la justicia. No, también ¿no? la gente puede estar siguiendo lo que la justicia... Sí, Me si gusta lo la seguir de cerca, sí. Cuando son Con esa audiencias excusa, sí. abiertas, o sea, la presión, digo, la gente puede actuar con presión. El tema es que la justicia se deje amedrentar por la presión. Y yo creo que la justicia en Uruguay no lo hace. Y hay que solventar también esa... No, y creo también que hay otros mecanismos de presión que no tienen que ver solamente con gente protestando afuera y que deben ser muchísimo más peligrosos y muchísimo más... los intentos de persuasión deben ser muchísimo más duros que las personas manifestando. Estos por lo menos están en la vista. Exactamente. No, y saber, son obviamente gente que se vio perjudicada y que legítimamente también quiere manifestarse y hacerlo, y siempre que lo hagan dentro del marco. También están en su derecho. Sí, por supuesto. es el derecho a la protesta y está bien. Lo más importante es que hay que ver qué medidas, también porque la audiencia no ha terminado, qué medidas, no, claro. si por ejemplo hay prisión domiciliaria para algunos o prisión efectiva. Prisión porque efectiva también... se supone que iba a pedirse para Carrasco, ¿no? Bueno, y por eso mismo... domiciliaria para las mujeres, pero bien, no sé, pero por eso hay que no ver sé si terminó ya, si todavía no. O sea no terminó y hay que ver qué define el juez, porque también eso puede cambiar. Una cosa es recordar los siempre lo que están pide el afuera. fiscal y lo que después resuelve el juez. Exactamente. Puede ir en la misma línea o no puede ser más severo. ¿No? No. Pero puede ser menos severo, eso sí. Exacto. Ahora, Bueno, más allá de los ánimos de los que están afuera con respecto a la definición de si hay prisión efectiva o no, en realidad lo que suceda en esta audiencia no cambia la situación de damnificados que tienen ellos, porque todavía esto no modifica su estado de querer recuperar el dinero que por invirtieron. O sea, supuesto. nada de todo está esto claro. va a darles una Un beneficio restauración al problema generado a ellos. Sí, ¿no? pero coincido... Pensamos todo el tiempo que pasó para que recién se le diera la razón a un grupo de damnificados y solo un grupo del caso Banco Montevideo. Sí, totalmente. ¿No? Pero también hay Hace que... poquito. La ¿Cuántos sociedad años pasaron? También la sociedad debe dar señales, la justicia debe dar señales, y en eso sí coincido con algunos de los damnificados que tienen que haber medidas ejemplarizantes. Porque bueno, fue la mayor estafa de nuestro país, en la historia de nuestro país. Y la señal que damos es que, si después de esto van todos para la casa, para mí... No, para mí sería escandaloso. Sería escandaloso. No, Por eso digo, depende mucho, las imputaciones se están haciendo, pero depende mucho el final de la audiencia y qué medidas pide el fiscal y toma el juez, también un poco para dar las señales que creo que la sociedad merece. Y ojalá puedan rastrearse todos los activos que hay en la vuelta para justamente volver a ese patrimonio y de cierta manera indemnizar a todos los ahorristas que están perjudicados. Que se lleven en la masa concursal para poder... Exactamente. Bien, repasemos entonces. Carrasco fue imputado por el delito de estafa y de lavado de activos. Cada uno además con sus penas diferenciadas. Y en tanto, lo que pide para las dos mujeres, la mujer de Carrasco y la viuda de Basso, es solo por estafa. Dado que las maniobras que implicaron la compra de inmuebles con el dinero de más de los 4.000 damnificados, solo tiene la firma de Carrasco. De todas maneras, la Fiscalía, al presentar el pedido de formalización, advirtió que todavía queda mucho por investigar y que las cosas pueden cambiar. Y no para bien, sino más en la dirección de que lo que sea más grave para los imputados, ¿no? Bien. Bueno, pero ese es uno de los tantos temas. Otro que también descolocó a mucha gente fue el descarte del proyecto Neptuno. Algo que en realidad seguramente estaremos abordando en más profundidad mañana o en el correo de la semana que viene. Ya se sabía que este gobierno no era fan de este proyecto, tenía mucho más, digamos, direccionada la voluntad y la energía para Casupá, por ejemplo. Pero hubo una reunión con los inversionistas, con los privados, porque en definitiva tampoco es que se sale del acuerdo. Hay un negocio, un contrato. Bueno, simplemente se va a sustituir lo que era la obra en Arasatí por una obra
similar, pero de nuevo, tomando agua de Santa Lucía. Eso calmaría, creo que algunas de las inquietudes que tenían los ambientalistas, ¿no? Que entendían que Arasatí no era el lugar, que Río de la Plata no era el lugar. No entendieran, Victoria, es que habían demostrado que fehacientemente que no, los resultados de la salitre y todo no eran los indicados para potabilizar el agua. Bueno, viste que en eso siempre termina habiendo más de una biblioteca, ¿no? Sí, pero en el fondo... El problema es otro, además, que los activistas y también quienes estaban por fuera del activismo, pero que no querían ese proyecto, entienden que hay una cuestión inconstitucional por aquello que el manejo del agua es un derecho humano, está consagrado en la Constitución y no puede estar administrado por terceros. Bueno, eso no cambiaría si el proyecto sigue adelante. No será en Arasatí, será en otro lado, pero seguiría siendo el mismo formato de negocio o no. Esas son las dudas que todavía persisten, sobre las que Ruibal además no dio mucha información todavía, exacto. Sí, sí. Pero habló de buenos términos, de buenas conversaciones. Pero va a tener que ser más de una obra, porque el volumen de obra del contrato de Arasatí no es el mismo volumen de la obra de Casupá. Entonces al consorcio se lo va a tener que indemnizar o restituir de alguna forma con más de una obra. Y lo otro preocupante, independientemente de dónde sea, es que no podemos seguir teniendo una sola toma del mismo Cuenca, solo el Santa Lucía, porque ya nos pasó con el problema del Santa Lucía. Bueno, pero eso no está, justamente, es lo que quedó descartado, por lo menos por ahora, pero, ¿no? a ver, capaz que no en la zona, pero en algún otro lado tenemos que tener, como hicimos con la matriz energética, la diversificamos. Si no, nos vuelve a pasar lo mismo. Bien. Donde sea, pero tener otra toma de agua de otro curso. ¿Tendría que ser un tema para el diálogo social, por ejemplo? A ver si nos ponemos de acuerdo en eso, podría ser, pero que todos necesitamos ¿van a otro ir? lugar. ¿Van a ¿Perdón? ir? ¿Van a Vamos ir? a conversar, Hoy- presidente, hoy vamos a las 5. a las A la cinco. compañera a conversar a las 5. no sé, digo, porque parecía que no iba. Recordar la polémica, creo que fue ayer que estábamos Ayer. debatiendo que El martes. El martes. el tema era por qué el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y después también se bajó Identidad Soberana, por qué no asistían a esta mesa de diálogo social. Se habían expresado las razones de un lado y del otro, vos del otro lado escuchabas y, bueno, sacabas tus propias conclusiones, ¿no? Pero lo cierto es que el diálogo no se terminó de cortar. Primero que estuvo presente Nicolás Olivera, nacionalista, ¿no? Intendente de Paysandú, que además salió electo presidente del Congreso de Intendentes. O sea, y él cuando se le pregunta por qué fue cuando el Partido Nacional en realidad había llegado al acuerdo de no ir. Él plantea que, bueno, él está en otro lugar, como intendente tiene otros desafíos, otras responsabilidades, lo invitaron y fue. Podrá gustar más, menos, pero es un poco más menos la respuesta que dio, ¿no? Pero en los hechos, el diálogo al final se dio con los distintos integrantes de los distintos partidos a lo largo del día de hoy, con Orsi directamente, con el presidente, y hoy a las 17 horas es con... ¿Quiénes van? ¿Delgado y quién más? Va Delgado con una delegación del Partido Nacional que la integra Jorge Larrañaga, Gloria Rodríguez y... ¿Y quién les habla, no? ¿Y quién les habla? Sí. Bueno, hay expectativas Y estos humildes concretas. servidores, muy bien. ¿Hay expectativas concretas de Bueno, en este definitiva, diálogo o por A dónde ver, va la cuando cosa? nosotros, el directorio sesionó el lunes y cuando resuelve enviar la nota que se envió al presidente de la República, siempre se decía que el diálogo es un instrumento en sí. O sea, en definitiva, obviamente que siempre vamos a estar abiertos al diálogo, no al diálogo que se había propuesto de la manera que se había propuesto. En esto, también ahí el Partido Nacional elevaba la Están apuesta. haciendo trabajar el triple al presidente, ¿no? Porque si hubieran ido todos Bueno, pero el día... Es de ayer, el dedicación martes, exclusiva al cargo, así que no tiene problema. Aparte, tiene muy buena disposición también para, dedicación exclusiva. para Estás dialogar. trayendo Y está otro preguntando temita a sin Angelina querer. para invitarle un asado a los intendentes. Ah, bueno, qué bien. Capaz que puede Capaz invitar que a la puede invitar delegación también también. a la delegación. No, en definitiva, la idea obviamente siempre es conversar. El Partido Nacional eleva la apuesta y le pide también que haga una mesa de alto diálogo político para tratar algunos temas que nosotros entendemos que no están laudados, más allá del tema previsional, como la protección a la infancia, que hay un proyecto de Cristina Lustenberg que está para reglamentarse también, y que estuvo el tema de pobreza infantil en todos los programas políticos de todos los candidatos a lo largo de la campaña, y que entendemos que no es prudente esperar hasta abril del 2026 para ahí elaborar un documento y atacar esa problemática. Bien. Nosotros le pedimos también que incluyera salud mental y adicciones, que también ha sido una problemática, y políticas de juventud, que pasan los años, Bueno, pero pasan los ahí, gobiernos ¿sabes y qué? seguimos en falta. Me hago la pregunta que se hace uno de tus... Hey, Alfredo, te estoy pasando el chivo, mira, en voces. Ah, De nada.
Un titular acá es, No ¿diálogo leo ese social o democracia parlamentaria? Se pregunta Ricardo Peirano, Y ¿no? vos sabés que hay una frase de Ricardo Peirano que a mí, yo estaba diciendo, a mí le iba a decir a Alfredo, no ¿Qué? ¿Cuál? comentarle el final, dice, lo mejor es pues que el gobierno legisle según su legal. Bueno, a eso saber iba. A mí me parece que no. Mucho diálogo no, social. no ¿Es la con las veo, organizaciones sociales que Discrepo vas a un poco. gobernar o es con los partidos políticos de la oposición? La representatividad, ¿dónde está? En el Las Parlamento. ¿En el Parlamento o o en el Sodre? No, Sí, no, bueno, no, está en el pero- Parlamento, pero ojo. esto Porque, a tiene ver, que las caminar organizaciones desmedido, sociales también votan, también leyeron los programas partidarios, Está bien, también pero ya Pero saben lo pará. que hay, ¿o no? Mira, Fernando, déjame decir una perdón. cosa. Acá Peirano dice que el diálogo social solo será una gran catarsis que afectará el clima de inversión. Me parece Bueno, que está, es eso un es otro montón. punto, claro, está. Por No, eso, yo tampoco simplemente nos vayamos a me quedo con el extremos, titular, diálogo social o democracia parlamentaria. Me parece interesante. No están en oposición. Puede La ser que no. democracia parlamentaria es lo que rige la República y es lo que todos vamos a respetar. Y las decisiones parlamentarias se van a tomar en el ámbito que se tienen que tomar. ¿Y quiénes son las organizaciones sociales? No, el diálogo social es una convocatoria que hace el gobierno para escuchar las voces de todos los frentes. De todos Bueno, los, ¿qué digo, hacen de- los de- gobiernos? Pero, Está a ver, haciendo el lo Frente bueno, Amplio en pero esta a ver, administración. puede gustar, no puede gustar, es un estilo de gobernar que tiene el Frente Amplio y lo ha propuesto así, lo hizo en su agenda de campaña electoral y ahora lo que está haciendo es ejecutándolo. Invita a la sociedad civil, invita a las distintas organizaciones, escucha, elabora y entiende que en el diálogo surgen cosas que muchas veces en las agendas directamente políticas o parlamentarias no surgen. De ahí habrá un documento, ese documento Que servirá no va a como- poder ser contradictorio ni tener ningún punto No, que es choque con el no programa del no es Frente un Amplio, ámbito supongo. resolutorio, es un ámbito de consulta. Por eso hubiera sido muy bueno que todos los partidos políticos estuvieran, porque gran parte del accionar de los partidos políticos en el Parlamento posteriormente sería rescatar, escuchar, elaborar a partir de los insumos que la sociedad civil puede traernos. Bien. Esa es Sociedades la civiles que función del tienen Parlamento integrantes de todo ¿O tipo, no? ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, se fue un poquito de mambo en el Sodre, mirá. Invitamos al coordinador del diálogo social, Hugo Bay, a hacer uso de la palabra. Yamandú Orsi y Gabriel O'Donnell, ¿ustedes saben que son empleadillos de lujo del sistema financiero internacional? Ustedes estuvieron sí, hablaron de eliminar la SAFAP y en su momento traicionaron al pueblo y mandaron a votar el no, a no poner la boleta de sí. Traicionaron y están con el sistema financiero internacional. Ustedes saben que son empleados de lujo, que están haciendo maldades. Ustedes saben que todo esto es una mentira, que están trabajando para la sistema financiero internacional. Bueno, vamos a tratar de arrancar la jornada. Ahí bien. Muchas gracias, Pilar. ¿Saben? Están robando la plata porque están en el puesto donde les dicen lo que tienen que hacer. Y por eso no se animan. Por eso. No se anima a decir. Estado de Israel. Bueno, vamos a empezar. Les pedimos silencio para poder empezar con la actividad. Pone la guita. El sionismo. Las agencias. Buenas noches. No sé, ¿vieron este video que les dejó? Sí. Yo no lo había visto. Son los riesgos que se corren cuando generás un ambiente abierto. diálogo tan amplio y hasta mandás invitaciones por SMS a través de, Sí, a mí me del llegó de servicio Antel de también. Antel, Sí, a mí invitándote a participar. Y bueno, Pero, cuando a ver, abrís, pasan estas A cosas. mí lo que me gusta de esto Si es fue que- lo único, bastante salvaron la Sí. situación, Dentro ¿no? de Exacto. todo, es un episodio que podría haber sido, aparte de ser incómodo, lo que fuera que alguien te rompa ese protocolo, que la gente se perseguite y no hubo un incidente de violencia, no hubo fuerza policial que entrara a sacar a la persona que estaba incomodando. Ese es el ejercicio de la democracia. Yo creo que no, que el pero fue ejercicio de la Hugo, democracia el es ejercicio- irrumpir en un lugar que La- por más la- que sea un No, diálogo social sí, ni que público, fuera un galpón, Claro, todos pero para no gritar es- con A ver, pancarta, eso no es. la Yo democracia. lo entiendo, lo que ustedes están planteando, no lo promuevo,
pero creo que el valor que tiene este tipo de episodios, cuando vos haces una invitación abierta, que la persona se exprese y está en el derecho de la expresión, más allá de que no es correcto, que no comparto, que no es la forma, todo lo que diga. Igual avasalla, no se expresa. Sí, ¿no? bueno, Porque sí, claro, obviamente. interrumpe el acto y va a también, empezar el pero presentador. también es una voz y no es la voz. Y lo interesante que hablábamos contigo recién es que la misma gente lo acalla, con un aplauso. Está bueno, pero yo no sé si está bien que la misma gente lo calle, porque ese señor entró, irrumpió de una manera que yo no comparto, pero afuera había gente haciendo la misma protesta que estaba haciendo ese señor ahí adentro. Irma Leites y su Irma grupo. Leites y un Bueno, grupo... Eso no está mal. No, no está mal, pero lo que digo es que tampoco es que es una voz de una ¿Representativa? persona. Yo creo que es representativa, porque afuera había un grupo más grande de personas con la misma propuesta, que es que hay que eliminar las AFAPs. Entonces, esa persona logró entrar y gritar lo que afuera estaban gritando otros. Entonces... ojo, que capaz que sí es representativa. Y lo que estaba diciendo también de los ese que grupo que creen estaba que hay afuera, un que grupito. es eliminar las AFAP. Bueno, Es un hizo un grupito que plebiscito también por formó parte de las estructuras del Frente Amplio. Perdón, esto fue... Hay una corriente del Frente Amplio que cree que hay que eliminar las AFAP. Entonces, digo, le Por eso están- entienden que se sienten traicionados. No está Les en el están programa del intimidando. Frente Pero a ver, Amplio. Les están Hubo un intimidando. plebiscito y se Y perdió. hubo parte del Frente Amplio que salió Entonces, a apoyar ese plebiscito y hacer campaña activamente. Sí, sí, pero se perdió ese Y plebiscito. evidentemente a esto ver, es perdón. parte de eso. Podemos tener... Este evento para mí es como el hincha desnudo en la cancha de fútbol, ¿viste? Que corre, no sé qué, se quieren los 5 minutos de fama, ya está, ya fue. Y después que haya afuera 4 o 5. También, ¿se acuerdan cuando el Gach, que fueron a dar y hubo gente afuera gritándole genocidas y todo eso a los del Gach? Es decir, siempre hay un grupito de inadaptados que, bueno, que les gusta expresarse de esa manera, bueno, ya ellos. No es democrático, yo creo que no es democrático. Vos te puedes expresar de otra forma y la ciudadanía se expresó con respecto a la AFAP. Nos expresamos en el plebiscito. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo con eso. Ahora, pero hay yo un quiero montón volver de al tema gente del que diálogo forma parte social. de las estructuras del Frente Amplio que Y cree de que hay que otras eliminar no, las pero AFAP. está, Vicky, Y de de otras otras, de estructuras Identidad Soberana también. Identidad Soberana también Pará, cree. y de cualquier otro partido también, porque la gente que piensa que hay que eliminar las AFAPs, mucha votará al Frente, mucha votará Identidad Soberana, y alguno votará a los colorados, otro votará a los blancos, otro votará a los independientes. Por supuesto, O sea, porque la libertad es libre, pero lo que digo es que hay un partido político que durante los últimos 5 años, cuando se llevó adelante la reforma de la seguridad social, sectores del Frente Amplio se embanderaron, juntaron firmas en contra de el A ver, la proyecto y reforma demás. es un problema, Y bueno, algo peor, entonces, algo A peor. ver de este lado, por favor. Algo peor, durante 15 años que fueron mayoría, no se pusieron de acuerdo. Y esto del diálogo social sí es un compromiso político. Es un compromiso político que tenía Orsi con el Frente Amplio por la división que tenía. Cuando a los que no querían votar la reforma, los que no querían poner, los tenía que dejar tranquilos de alguna forma. Y dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un diálogo social. Y todos sabemos que cuando metes un tema en una comisión es el entierro de lujo que le estás dando. Perdón, Y lo que ¿y por pasó, qué? y lo que Perdón, pasó, perdón. y lo que pasó hoy, lo que estamos viendo en el tape, vamos a ser sinceros, ha pasado en todos los gobiernos. Cuando el presidente de la calle Pou iba a veces a la Florida, teníamos a Salles con un micrófono diciendo lo mismo. Y cuando Tabaré Vázquez hacía a veces los consejos de ministro abierto, pasaba lo mismo. Está mal en todo momento. Que la gente se exprese está bien. Afuera con un cartel, que lo espere, que le dé una carta. Ahora, interrumpir en una actividad oficial, me parece que se pasa de mambo. Jefa, el cliché ese de que cuando no querés decidir un tema, armás una comisión, es un cliché. No, no es un cliché, Perdóname, es la realidad. porque el gobierno pasado hizo una comisión para ver el tema seguridad, entonces que era un cliché también, no. Se hizo una comisión para discutir el tema seguridad. ¿Cuál fue el Entonces, resultado? no importa ¿Cuál fue el resultado? Yo te Como digo, todo, perdón, de hubo un Steaming montón para de acá. puntos que se aplicaron y que se siguen aplicando el día de hoy. Entre otros, la encuesta de victimización, ¿te acordás? Sí. Que se definió en esa cosa y se sigue aplicando. O sea que, viste que algunos resultados de las comisiones dan ese verso de resultado que general- cuando no se quiere hacer nada, se necesita una comisión, es un gran verso que me parece que no corre, Bueno, lo puedes puede hacer ser. bien. Puede ¿Ah? ser, Y con respecto al... Pará, yo quiero hablar del tema del diálogo social porque no vale nada. Ok, ya vamos, pero para que están en otro, No me están dejan en hablar. el corolario No, todavía del dale, hablar del video. diálogo. No, pero para, hablar ¿quieren algo agregar por algo ese más de lado. este señor o lo queda ahí? No, Como un ya episodio está. aislado Para mí ya que está. dentro de todo podría haber sido peor, podría haber habido más de uno como él, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Bueno, está, queda por esa. Ok. ¿Qué querías decir del diálogo social? Y para eso me interrumpiste. Ay, pero hoy está complicado. ¿Sabes ¿no? qué? no hay Cállate. más el- Dale. Ah, entonces no. Todavía, sí, es verdad, todavía Entendámonos. encima que te di para Dijiste, adelante ¿te das con... cuenta?
Yo creo que el tema del diálogo social no era un compromiso para el Frente Amplio, fue un compromiso electoral con la ciudadanía que Yamandu Orsi lo planteó durante toda la campaña Eso electoral. es interesante. Y hoy está ¿Compromiso con la cumpliendo ciudadanía con una promesa o de con- campaña. Está bien, ¿Eso pero- dice que no hacen nada? Tomá pa' vos. Déjame Está poner a haciendo. debatir está eso. bien. Fue un No, compromiso no, de no, Yamandu no, Orsi. temprano, Fue un compromiso de Yamandu Orsi, como plantea Alfredo, para con la ciudadanía Claro. o para con la interna de su Con la partido. interna. Perdón, él lo propuso en la ciudadanía y la ciudadanía lo votó. Bueno, de a Hizo uno, campaña porque no por se entiende. interna, porque tenía un problema interno. A diferencia del Partido Colorado y el Partido Nacional, que se expresaron sobre una posición. El Frente Amplio no se pudo definir porque tenía 2 barras. Porque el PIT-CNT los embretó en un problema. Y tenía 2 barras. Yo quiero ver ahora, de los 3 delegados, bueno, ¿cómo es? 2 y 1, ¿a qué barra representan? ¿A qué posición del Frente Amplio representan? Y sí, la forma que encontró el presidente de solucionar este tema de la campaña fue haciendo este diálogo. Para vos, para su interna. Entonces, para vos. Yo, en la vida todo es interpretación y esta consigna... Yo resume como muy- abogado tengo 2 bibliotecas siempre. Siempre, por eso, siempre, exactamente. Y uno puede agarrar uno, después puede agarrar la otra de acuerdo a las conveniencias. Pero en este caso yo creo, sigo insistiendo, y aparte lo creo mucho como compromiso ciudadano, porque Yamandu tiene ese estilo de gobernanza. Él le gusta hablar, le gusta escuchar, le gusta dialogar con la gente y después él va recogiendo y después va traduciendo en instrumentos que se van a poder aplicar en políticas o se van a poder aplicar en ordenanzas municipales cuando era el intendente, ahora en proyectos de ley. Entonces yo creo que también tener con una oreja puesta en el pueblo no está mal. Y hay que escuchar, yo creo que tenemos que seguir ejercitando, entre otras cosas, porque también nuestra democracia se tiene que solidificar en el diálogo. No solamente, muchas veces se puede polarizar en el ejercicio del poder y entonces ejecuto la política, en vez de tener un bien común por delante en función de los intereses que me sirvan o no me sirvan a mí como grupo. Y a veces yo creo que los diálogos sociales aportan esto. A la democracia, que nos escuchemos, que hablemos, que saquemos condiciones. Y de ahí, de todo ese bolsón, de toda esa lluvia de ideas, que el ejercicio sí del Poder Ejecutivo es instrumentarlo, traducirlo en un lenguaje de leyes o políticas públicas. Bien, Sí. vale. A ver, a mí lo que yo comparto en gran parte lo que decís, pero tengo un matiz. A mí no me molesta el diálogo social. A mí me parece que el diálogo social está bien y cuando tú te plebiscitás ante la ciudadanía, lo haces ante toda la ciudadanía. Entonces, si tú dijiste que ibas a citar al diálogo social, para mí está bien que lo haga. Ahora, el problema es el formato de ese diálogo. Y lo otro que me preocupa es las expectativas que genera. Porque esto, en definitiva, en un montón de gente genera muchas expectativas que después van a tener que pasar por el filtro de Odone. Donde ahí se va a plasmar un documento que después van a decir, esto sí, esto no, porque no es viable. Porque a todos nos gustaría tener una seguridad social diferente, a todos nos gustaría tener políticas sociales diferentes. A mí me encantaría jubilarme a los 50 Una años renta con 10 universal años para de todo el trabajo mundo. y con 200% de mi sueldo. ¿Es posible? O sea, me gustaría, claro que me gustaría. ¿Es posible? Lamentablemente no, porque no hay sistema que lo banque, no hay sistema que lo lleve. Bueno, Entonces, a mí lo que me preocupa es... Vos pensás que todas se están esas poniendo en un expectativas. problema, El se arte están de la embretando política solos. está Yo entiendo que entre lo ideal y lo posible. Bueno, justamente Ahí el está, tema es articular que entre lo nosotros ideal y lo posible. lamentablemente lo posible, la realidad nos cachetea y nos dicen no es posible todo lo que se propone. Entonces, yo lo que me pregunto es, si este diálogo no genera un montón de expectativas, que después van a tener que pasar por el tamiz del Ministerio de Economía y Finanzas y no es contra Odone, pasan todos los gobiernos. Todos los gobiernos que hicimos hacer más, que después Economía nos dice, bueno, capaz que no, porque en definitiva la situación no da como para hacer demasiados cambios a la reforma de la seguridad social que ya se hizo. Entonces, y hay cosas que patearlas a abril del 2026, a mí me parece que no es demasiado. Mira, inteligente. hay un principio que para mí es básico y es el principio de los recursos son limitados. Sí. Lo que no puede Finitos. ser limitado, limitada es la creatividad. 100% de Y acuerdo. yo creo que el arte de la política es el arte de la creatividad para trascender a los recursos limitados y transformarlos en acciones reales y posibles. Bien. Entonces yo creo que cuando más insumos tengamos, que eso creo que es lo que aporta el diálogo, porque si uno va al origen de del concepto del diálogo, implica cuando dos personas hablan, transmiten ideas y se van transformando en el mismo diálogo. Pero, Sí, ¿sabes pero la después viene, diferencia? ojo Esto que después viene la queja esto que de decíamos- no se negoció. Bueno, es que una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. Sí. Y otra cosa es gobernar. Eso es lo que puede generar mañana una cosa que decíamos. algún Tengo problema. mucha- Falta L, sí. Yo no tengo mucha expectativa con respecto a los resultados del diálogo social. Me parece que más que nada es que se queden conformes las personas de que fueron, Escucha. comillas, escuchados.
escuchados en ese ámbito. Pero Y ya- entonces es por la galería. Para mí no es que sea por la galería y no es que lo hayan citado por la galería. Para mí este tipo de mecanismos terminan siendo por la galería, aunque tengan otras intenciones. Está bárbara la participación, las consultas populares. Yo creo que está muy bien y que las intenciones son muy buenas. Después los resultados no sé si son tan buenos. La verdad, no sé si son tan buenos. Y como ciudadana que voy y voto, no sé si quiero que después me vuelva a mí la responsabilidad de ponerme a pensar, porque para algo te voté a vos. Entonces, ahí a mí el tema de la representatividad, a veces, no en este caso particular de este diálogo social, a mí a veces es como que digo, bueno, pero yo qué sé, yo vengo a hablar de televisión, este es mi trabajo. El tuyo es Autorrealismo pensar ciudadano esas tenés vos. No, pero yo comparto, no, yo ¿puedo decir comparto algo? con Eleonora. Hay que yo hacerse comparto cargo con de- Eleonora esta mirada de decir, ¿hasta dónde el diálogo? Y se supone que durante la campaña para construir los programas de gobierno se recorre el país, se habla con la gente, se identifica cuáles son los énfasis que uno quiere poner en determinados temas. Para que después, cuando uno asume el rol de empezar a gobernar, tiene un programa de gobierno y se tiene que ajustar a ese programa de gobierno con las prioridades que uno planteó, que pueden ir cambiando porque después te van surgiendo cosas. Sí, ahora, está bien la participación, pero no trasladarle la responsabilidad a la gente de definir cosas. La primera infancia y la necesidad de abordar la pobreza infantil fue el eje de campaña del actual gobierno. Y se dijo que se iba a trabajar en eso. Vicky, Entonces, hay una ley para ahora reglamentar. hay que reglamentar la ley y hay un parlamento esperando que le manden proyectos de ley desde el Ejecutivo para ver cómo lo vamos a solucionar. Bueno, entonces, digo, tenemos otros mecanismos que pueden ayudar a avanzar en estos temas que a mí me parece que están muy bien y que como país tenemos que avanzar en un segundo nivel. Lo que no me parece correcto es volver a poner sobre la agenda pública y el debate público la seguridad social cuando ya el gobierno anterior hizo una propuesta, se modificó, se plebiscitó y quedó laudado ya por la además- Ahí Bueno, déjame hacer una acotación no te pequeña creo. que era lo que estaba diciendo. Cuando hablan de reforma de la seguridad social me parece que son demasiado generosos. Lo que hubo fue una reforma de las jubilaciones. La seguridad social implica un montón de Jubilatoria otras cosas, fue. como por ejemplo reglamentar la ley de... Por eso, pero me refiero a eso. sistema de Todo cuidados el sistema y una cantidad de todo cosas que eso me están parece en que es el- muy necesario en el- empezar a hablarlo como hasta un segundo nivel de pensar la seguridad social. Bien. Pero no volver a meternos en el tema de la jubilación. Pero además yo quiero decir una Bueno, cosa. y porque vamos a ir cambiando de también, tema, pero no ¿eh? esta dicotomía tampoco es cierta, porque en el Parlamento todas las comisiones reciben a todos los conjuntos de la sociedad y los parlamentarios salen y son representantes y conversan con todo el mundo. Por eso que no es solo en el diálogo social. Cuando se hace una ley, por la comisión X pasan todos. Y en la instancia pasada de la creación de la ley de reforma jubilatoria, si quieren, también hubo una comisión que fueron todos escuchados. Entonces no digamos que recién se los escucha, porque tampoco es así. Bueno, ¿podemos cambiar de tema o alguien se quedó con algo trancado? Yo me quedé con algo trancado. Yo Dale. creo que en el fondo la negación que espero que reviertan los partidos políticos de participar es una cuestión más de contradicciones internas en los propios partidos, ¿tá? Que con respecto al diálogo. El diálogo son 4 puntos que son importantes, ¿tá? Que no van a ser resolutivos, se va a hacer propuestas, se va a escuchar, se va a hacer propuestas y en definitiva se va a discutir políticamente donde corresponde, que es el Parlamento. La verdad es que los colorados tienen problemas entre perfilismo. A Bordaberry se enteró por la prensa de que el Partido Colorado no iba a ir. ¿Tá? Y Delgado, con toda la situación interna que tiene que marcar de que él manda, porque si no, entonces déjense de jorobar. Tirar la bomba para cambiar de tema es pongan un poco la visión en el país y no en la cuestión interna de los partidos. No, Me parece que es pero mucho más importante. Para mí estás pero La profundamente visión equivocado. interna del país se discute en el Parlamento Nacional. Lógico. Ah, está. Se resuelve. Pero se puede discutir. Se discute políticamente, se resuelve en el sí, Parlamento pero Nacional. Se da Sí, participación cuando a todo se el mundo votan que las hable. leyes, sí, ¿Tá? es allí donde... Dentro Se del pelean porque le directorio. dan un puestito nada más. Estamos Con en el un punto vocero cero, alcanza. ¿no? Sí, Diálogo claro. social o democracia parlamentaria. Bueno. Vamos a cambiar de tema, porque aún, y también en el Parlamento, las discusiones adquieren otros tonos, ¿no? Bien. Vamos a repasar lo que pasó entre 2 senadoras, mirá.